Empezando en este maravilloso centro vacacional de Metepec, paradisiaco, un clima extraordinario, y qué mejor que estar en compañía de cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia magistral. Y bueno, por supuesto, no está de más presentar a nuestro ponente estrella con el que aperturamos estas conferencias magistrales. Nos acompaña Jaime Molís. Él es apasionado, comprometido y orgulloso divulgador de la teoría general del coaching. Experto, especialista, pionero e investigador con más de 12 años de experiencia, dedicado a la facilitación de los procesos del desarrollo humano, manejo del conocimiento, aprendizaje acelerado, mejoras en los estilos de comunicación y liderazgo, además de la implementación de modelos hacia la autogestión. Es creador, formador, ejecutor de la propuesta Entrenamiento, enfocada a la optimización del rendimiento en el mundo deportivo. Pues bien, la conferencia del día de hoy que nos va a presentar Jaime Molins es Coaching, la disciplina del siglo XXI. Y en ella vamos a encontrar algo que a lo largo de los años, con cada vez mayor fuerza, el concepto de coaching se ha posicionado como una de las palabras de uso común. La buena noticia es que se ha quedado con nosotros y ha llegado muy fuerte. La mala noticia, y creo que es la más importante, es que se ha quedado sin ofrecer aún claridad suficiente en términos de su naturaleza, en términos del propósito y en términos de la idoneidad. Esta conferencia precisamente nos ayudará a entender, además de su origen, la esencia y la finalidad, la coherencia que le hace una disciplina con identidad propia. Sean todos ustedes bienvenidos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro primer ponente. Bienvenido, Jaime. Voy a estar haciendo un gesto para que me ayuden ahí con las láminas. Y podemos pasar a la siguiente. Aquí está el nombre de la misma: Coaching, la disciplina profesional del siglo XXI. Ya se escucha mejor, gracias. Bueno, no puedo yo iniciar nada en mi vida sin antes no recurrir a la mejor actitud de todas. Y la mejor actitud de todas es una actitud de gratitud. Y por ello quiero agradecerle a Juvenal, a Víctor Alatriste, Gama, a Mario Reynoso y a todo el equipo que hizo esto posible, y por supuesto a ti, agradecerte que haces este espacio importante, porque si no te habías dado cuenta, dado que lo único que existe es el presente, esto es lo que es más importante para ti. Y yo, gracias a ti, me siento muy honrado y muy privilegiado de poder aprender juntos. Así es que gracias de verdad. Y con este gracias, con esta actitud de gratitud, quiero mencionar e iniciar mi ponencia con un evento que para todos fue muy desafortunado. Algunos de ustedes lo recuerdan, quizás algunos de ustedes no, pero ocurrió en Querétaro el 5 de marzo, el sábado 5 de marzo, hace casi un mes. Y esto fue en el enfrentamiento de dos equipos de fútbol, que era Atlas Querétaro y Las Porras. Hubo un reportero que cuando se enteró del evento, este reportero que tiene, como pueden ver, la cantidad de tweets, la cantidad de retuiteados que hubo y la cantidad de me gusta, todavía no, por favor. Vemos cómo este personaje es muy popular. De hecho, trabaja en TV Azteca y ha tenido muchos años, ya lleva siendo una autoridad en el tema. Y él dice, a las pocas horas, la primera cifra extraoficial es de 17 fallecidos. Tiempo después, ahora sí, gracias, David Medrano Félix en su cuenta dice: ofrezco una disculpa a todos por la información de 17 fallecidos que publiqué el sábado sin tener la certeza. Me ganó el sentimiento. Gracias a Dios que no se confirmó. Sin más pretextos asumo mi responsabilidad.
y una disculpa para todos. Vamos a retomar este par de tweets cuando yo vaya cerrando la conferencia, porque dirás ahora qué tiene que ver este tema con lo que voy a plantear, pero vas a encontrarle sentido conforme avancemos. Bueno, a mí me invitaron a hablar de coaching y por medio de Leo Ipso Center, el Non-Directive Institute y Jaime Molins e Entrenamiento vamos a hablar de coaching. Ahora, todos aquí somos adultos y un adulto generalmente cuando tiene la opción y se enfrenta a información nueva, ¿tú qué dirías? ¿Que está dispuesto a aprender o viene o va a confirmar lo que ya sabe? Dile a tu gemelo de estudio a un lado, dile, no, mi respuesta es tal. ¿Qué opinas tú? ¿El adulto está dispuesto a aprender o viene a confirmar lo que ya sabe? Ahora, ya te hiciste a uno de los lados, probablemente sí, probablemente no. ¿Qué quiere decir dispuesto a aprender? Abierto, con esta ganas de querer absorber información, y humilde, podemos decir que es la palabra clave. Ahora, confirmar lo que ya se sabe sería probablemente lo opuesto. Hacer caso a los sesgos y estar cerrado, ¿no? Con cierta resistencia a información nueva. Ahora, si tú estás del lado de allá, humilde, abierto, dispuesto a aprender como adulto, entonces probablemente vas a pasarla de PM, como decimos acá en México. Súper bien, lo vas a disfrutar, vas a enterarte de un montón de información, vas a estar recibiendo información que nunca nadie te había dado y la vas a pasar súper bien. ¿Qué pasa si estás de este lado? Pues que la vas a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque va a haber información que probablemente choque con alguna información previa y podría ser que inclusive hasta te cause algún malestar emocional. De hecho, yo uso esta comparativa con una película que utilizó una metáfora sensacional, en donde para mí tomar la pastilla roja es estar de este lado. Y estar de este lado es seguir repitiendo los mismos patrones de siempre, dormido, sin cuestionar, sin querer ver qué tan profundo te lleva el conejo blanco, como dice la película de Matrix. Tomando esto en cuenta, voy a dividir mi ponencia en dos partes. Estas dos partes tienen que ver, número uno, con una semilla, y número dos, con un sólido platónico, con esa proporción, esa figura tridimensional. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, vamos a adentrarnos de inicio a hablar de la semilla. Y para algunos de ustedes, si no es que todos, quienes ya han tenido previamente intervenciones relacionadas a coaching, van a identificar perfectamente quién es el autor de esta frase. Dice, somos similares a una bellota que contiene en su interior todo el potencial para convertirse en un majestuoso roble. Tú le vas a decir a quien tienes a un lado, dime quién es porque no me acuerdo, o tú si sí sabes, le vas a decir quién es, lo vamos a retomar más adelante. Pero si estamos hablando de una semilla que se convierte en un roble, o que tiene el potencial de convertirse en un roble, entonces aquí tenemos de fondo este gran árbol. Es el gran árbol del coaching que diseñé justamente para esta conferencia. Y tenemos ahí abajo la bellotita, la semilla. Vamos a la siguiente. Entonces aparece nuestro gran amigo o nuestro gran enemigo, el teléfono celular. Ahora, el teléfono celular le podemos dar uso mientras estamos en la conferencia de esta manera. Dado que yo no sabía que esta pantalla iba a ser parte de la ponencia, dudaba si las letras pequeñas de mi ponencia se iban a ver desde la lejanía. Así es que si tú quieres quedarte con las imágenes que vamos a ir analizando de este árbol y del sólido platónico que vamos a recibir más adelante, métete a este sitio
Si quieres de inmediato, en Google, métete a sites.google.com, /view, /árbol coaching, /inicio. Aquí viene la flechita para que te fijes dónde vamos en esa imagen y que te vayas enterando en tu teléfono si no alcanzas a ver las imágenes y que lo vayas abriendo si es que lo crees conveniente. Gracias, adelante. Bueno, para muchos de ustedes también es común que Koche viene de una ciudad en Hungría. De hecho, la entrada de esta ciudad, podemos ver esta imagen. Cuando haga así es cambio de lámina. No, nos pasamos, me parece que una. No, yo creo que mucho más para atrás. Más para atrás. Ahí empieza. No, más para atrás. Para el otro atrás. Atrás, atrás. Ahí va, está cargando. Yo sé que tarda en cargar. Ok, debe haber una lámina con una foto de un carruaje de inmediato después de esta, donde viene la bienvenida al pueblo de Koch en Hungría. Esto ocurre en el siglo XV. Es decir, Koche viene de carruaje de una ciudad que se llama Koch, y Kochiskesher tiene que ver con el carruaje de Koch. Eso es en el siglo XV, estamos hablando de hace casi 500 años. Me parece muy extraño que no esté la imagen, pero vamos a ver si... Pues parece que no están las imágenes. Tenemos un problema. Bueno, vamos a ver. Es esta la presentación exactamente y nos vamos a ir, yo creo que hasta al inicio. Mira, ahí están, exactamente. Esa es parte de lo que vamos a ir viendo. Vámonos hasta arriba. Ajá. Más, ya me lo llegamos. Ahí está, eso es, mira, ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces dice esta pancarta o este espectacular la entrada de Koch: "You have arrived to the native land of the Koch", que quiere decir, has llegado a donde nació justamente el coach, la palabra coach, que después de Coxy se fue obviamente a Estados Unidos o a Inglaterra como coach, y a español como coach, e italiano como coach. Gracias. La siguiente. Si tenemos después que en el siglo XIX, vemos que la idea de coach tutor surge, la siguiente por favor, con William Hopkins. William Hopkins, que era considerado un tutor privado, al que se le llamaba el Senior Wrangler, era el mayor logro intelectual alcanzable en Gran Bretaña, otorgado al mejor estudiante de matemáticas en Cambridge, en Inglaterra, y él era este coach de jóvenes matemáticos. Siguiente, por favor. Quiere decir que la podemos disminuir para que se vaya viendo el árbol completo, si se puede. Ahí está. Quiere decir que después de este tutor del siglo XIX, por ahí entre el siglo XVIII y XIX, surge en otra ciudad de Inglaterra, este fue Cambridge, este fue Oxford, la idea de utilizar este término para acompañar a los deportistas dentro de la cancha, de moverlos a su mejor lugar para que llegaran de un punto A a un punto B de una mejor manera. La Universidad de Oxford, que sigue estando igualita después de hace miles de años, y que fue una de las tres, digamos, fuentes más antiguas de lo que realmente coaching significa y cómo ha venido siendo su cambio de utilización. Ahora, después de que pasamos desde el siglo XV hasta el siglo XVIII y luego al siglo XIX, pasamos a 1939. Y en 1939 se empiezan a dar una serie de entrevistas, y en esas entrevistas que se estaban generando a nivel empresarial, a nivel laboral, o sea, 1939, estamos hablando de que
Roethlisberger y Dixon publican esta obra que se llama The Early Sociology of Management and Organizations. Parte de lo que venía en esta primera publicación era orientar las entrevistas de trabajo, y estas decían, siguiente por favor: por lo general se tiene mucho tiempo para adquirir experiencia, y con el jefe de departamento dándole coaching, probablemente se haya desarrollado a sí mismo lo suficientemente bien como para que cuando sea transferido esté bastante familiarizado con el trabajo. Se empieza a utilizar esta terminología para acompañar a un empleado a que siga su camino de progreso dentro de la empresa. Si nos vamos a la siguiente, vamos a ver que 6 años después, en 1945, se sigue usando esta terminología para el ámbito laboral, y pasamos a la siguiente imagen donde vemos de Elton Mayo en la Universidad de Harvard, The Social Problems of an Industrial Civilization, donde dice claramente las pautas que se recomendaban para acompañar a alguien con este nuevo estilo de entrevistas. Y fíjense qué interesante, dice, la siguiente lámina dice: número 1, ofrece total atención al entrevistado y muestra evidencia de ello. Vamos al 2, escucha, no hables. Siguiente, nunca discutas, nunca ofrezcas consejo. 1945, ¿ok? Escucha lo que quiere decir, lo que no quiere decir, lo que no puede decir sin ayuda. 5, de vez en cuando haga un resumen de lo que se dijo, sintetice y devuelva lo dicho, aclare, pero no añada nada de lo dicho, no tuerza con sus palabras lo que se dice. Vamos al número 6, donde dice: recuerde, esto es confidencial. Vamos al número 7, donde dice: no hay que pensar que este tipo de entrevistas es fácil de aprender, porque son totalmente ajenas a un modelo tradicional de enseñanza. Y 8, dice: la experiencia y coaching de un entrevistador senior es el que debe llevarlas. 1945 en la Universidad de Harvard. Pasamos entonces a 1961 y ¿ves cómo va este árbol creciendo en su tronco? Ya tenemos la referencia del coaching deportivo que surge de aquí, del siglo XVIII-XIX, y se pone del lado derecho del árbol. ¿De acuerdo? Vamos con el coaching counseling. Esto es 1961. Es donde entra a escena un terapeuta, un psicoterapeuta que rompió paradigmas y que fue muy negado, que fue Carl Ransom Rogers. Coaching and Counseling Managers, de Richard Koch, citando a Carl Rogers. En este artículo dice Journal of the American Society of Training Directors, dice Coaching and Counseling, y en uno de los artículos que para mí está muy cerca de la pantalla, pero me parece que es este, dice Coaching and Counseling, viene una definición de lo que empieza a diferenciarse del counseling, que es más terapia, digámoslo así, con el coaching. Vamos a la siguiente imagen, en donde vemos también Guides to Coaching and Counseling, How to Coaching and Counsel. Siguiente, por favor. Y la bibliografía. Fíjense qué interesante que la poca información que se tenía en ese entonces tenía que ver con Elton Mayo, Carl Rogers, y ellos citando lo que hace varios años que ya te enseñé, habían mostrado en este estilo de entrevistas. Es decir, que empieza a haber una evolución paulatina de una creciente y muy apenas naciente idea de conversación, pero de otro estilo o con otra finalidad. Vamos a la siguiente página, en donde vemos que en 1974 surge una publicación bajo el título The Inner Game. Timothy Galway, de origen irlandés, publica un libro que fue un libro sin precedentes en cuestiones psicológicas para el deporte. Y seguramente tú, que ya cursaste algún estudio en coaching, lo tienes muy presente. Estas portadas, tanto de un video como de un libro que se publica en 1974, que se llama The Inner Game of Tennis,
Play the Game by Timothy Galway. Estas son las portadas originales. ¿Qué pasó? Que Timothy Galway empezó a definir que había otro espectro de la conciencia que era mucho más útil que la instrucción, que digamos, el entrenamiento tradicional basado en la técnica que tenía que hacer un entrenador deportivo. Fue tal el impacto de Tim Galway que años después empieza a ser un equipo que confiaban en su propuesta. Él trabajaba en Harvard y llega un tipo que se llama John Whitmore y casi 20 años después publica otro libro que es clave en este camino del tronco del árbol que te estoy mencionando. Este personaje, bajo el nombre de John Whitmore o Sir John Whitmore, publica en 1992 el primer libro bajo el título de Coaching. La portada es esta: A Practical Guide to Growing Your Own Skills, una guía práctica para crecer tus propias habilidades. ¿De dónde surge el modelo Grow? Que probablemente para varios de ustedes es conocido. Esa es la portada del libro de la edición que yo tengo en casa y que se ve así. Ya las últimas han cambiado, tiene una especie como de alas de águila, etc. Pero fíjense el dato que cuando se tradujo esto al español decía entrenando. John Whitmore dijo no. Esto no es training, esto es coaching y no tiene traducción. Se traduce como coaching y esto está traducido al español, pero esto no. John Whitmore entonces dice: soy el primero que levanta la mano y voy a publicar en mi libro una regla de oro. Esta regla de oro, como puedes ver aquí una ramita, es respetar la agenda del cliente. Dice John Whitmore: el potencial está dentro del ser humano y cuál bellota hay que tratarla lo suficientemente bien como para que esa bellota sea capaz de dar miles de bosques, miles de robles, miles de bosques. Si te fijas, tenemos el lado derecho del árbol, coaching deportivo, siglo XIX, y tenemos el otro lado del árbol, paradigma in. ¿Qué quiere decir paradigma in? Adelante con la siguiente lámina. Es el paradigma de brotar, engendrar, crear contextos para catalizar, acelerar, desplegar de manera eficiente y ética el componente tácito del conocimiento humano. Este lado del árbol, respetando la regla de oro que propuso John Whitmore. Me voy a regresar un poco y poner entre paréntesis que entre 1970 y 1991 sucede que hubo un gran movimiento que se dio en el sur de California y que empieza el surgimiento de Landmark Education. ¿De dónde surge Landmark Education? Por concesión de licencias de derechos de uso de propiedad intelectual de un personaje que se llama Werner Erhard, que no sé si te lo han enseñado, pero si conoces algo de coaching, Werner Erhard, que fue prófugo de la justicia por muchos años, fue el creador del sistema EST, Erhard Seminars Training, y que hizo mucho daño en la década de los 70. De ahí toma Landmark Education para que en 1991 se surja toda esta academia, escuelas, seminarios, talleres, apuntando a lo que, siguiente por favor, podría ser una posibilidad de sacar lo mejor del ser humano. Sin embargo, el arbolito le sale una rama por aquí, y esa rama es la rama de la desvirtuación. ¿Por qué desvirtuación? Adelante. Thomas Leonard, que tal vez para muchos de ustedes es conocido, es un nombre conocido, fue empleado de Erhard Seminars Training en la década de 1980. Vamos a regresar un poco. Fundador de Coach U, la International Coach Federation o ICF,
Coachville y la International Association of Coaching. Seguramente les suenan estas asociaciones. Ahora sí, adelante. Vamos a hablar entonces, si estábamos de este lado con un paradigma in, nos vamos a mover de este lado para un paradigma out. ¿Qué es el paradigma out? Adelante. El paradigma de no engendrar ni brotar, sino push, empujar, transferir, compartir, entregar información técnica de manera individual y grupal. ¿Por medio de qué? Conferencias, cursos, seminarios, dinámicas. Este es el paradigma out de transferir, de entregar. Adelante. A partir de aquí entonces empezamos a notar que hay una corriente popular en donde se conoce el coaching mainstream o el coaching ecléctico. ¿Por qué ecléctico? Vamos con la siguiente, por favor. El mainstream, convencionalidad, es un anglicismo que significa tendencia o moda dominante. La traducción literaria es justamente corriente popular. En inglés está compuesto por dos expresiones, main, que es principal, y corriente o flujo. Y como puedes ver aquí dice Landmark Education y luego el método Silva, New Age and Potential, Transformational Technologies, bueno, y puedes ver ICF, ICC, IAC, todas las organizaciones, instituciones, escuelas, academias que hoy en día te certifican como coach. Siguiente. Estamos hablando de que de este lado está el coaching que todos conocemos y que es ecléctico. Siguiente, por favor. Y aquí entonces empiezan a aparecer nombres, fundadores, gurús, líderes, gente que ha sido parte de estos movimientos en donde toman la palabra coaching y la usan para su beneficio. Adelante, por favor, con la siguiente. Y entre ellos vemos, obviamente, Thomas Leonard, Rafael Echeverría, Stephen Covey, Tony Robbins, Bob Proctor, John Maxwell, y pon el que quieras. Aquí deben de estar todos. Y si yo no alcanzo a ver, pero tú sí, pues ahí están. Si no, en la página que te pasé, ahí puedes abrir y descubrir toda la gente que está aquí en este cuadrito. Siguiente, por favor. Nos vamos entonces en el árbol al famoso coaching con apellidos, que sigue estando de este lado del árbol. ¿Qué es el coaching con apellidos? Siguiente. Ontológico, cualquier tipo de neuro, cuántico, espiritual, con caballos, transformacional, integral, empresarial, vida, negocios, el que tú quieras, espiritual, con ángeles, transformacional, etcétera, 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 points of view, el juego de las tarjetitas, points of view, y luego el Lego Serious Play, etcétera. Está también, bueno, en fin, vamos con la siguiente lámina. Quiere decir que todo lo que esté de este lado, que suene a coaching con apellidos, que tenga que ver con estos personajes, que sea coaching mainstream, ecléctico, y que se combine con un montón de cosas, técnicas, herramientas, conferencias, seminarios, caminar sobre fuego, sobre brasas, sobre vidrios, quiere decir que estamos hablando de la incoherencia con la naturaleza o la esencia no directiva del coaching propuesta por John Whitmore en 1992. Todo este árbol, todo este lado del árbol está siendo liderada por una idea de coaching con traducción que perfectamente podría seguirse haciendo si se deja de hablar de coaching. Entrenamiento transformacional, entrenamiento con programación neurolingüística, entrenamiento con diseño ontológico. Fantástico. Pero si vamos a hablar de coaching, vámonos del otro lado. Aquí está: incoherencia provocada por el eclecticismo de metodologías dispares, su ambigüedad e intrusismo. Adelante, por favor.